de Rebeldías y Resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Pues buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Hoy estamos de manteles largos porque estamos festejando el 4º aniversario de Rebeldías y Resiliencias aquí, y por eso tenemos aquí a unas invitadas de lujo, y también está la productora, la maestra Carla Priego. Maestra. Hola Florecita, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña hoy por Violeta Radio, con mucha alegría y pues con mucha persistencia, y gracias a Maru Chávez y a Balam, que nos han apoyado en la producción de este programa. A cumplir 4 años, pues son muchos, ¿no, Flor? Entonces, pues contenta aquí de celebrarlo con compañeras no solo de México, sino de otros lados lejanos de nuestra América, por allá muy al sur, Brasil y Chile, y pues eso me tiene muy, muy emocionada, Flor. Qué bueno, qué bueno. Para mí también es un gusto tener a tantas mujeres, mujeres defensoras, mujeres que desde su trinchera colaboran, defienden por la vida, defienden el medio ambiente, defienden a sus comunidades. Así es, pues nosotros, ese fue un poco el fundamento por el cual se hizo el programa, y hoy pues estamos aquí celebrándolo con mujeres defensoras territoriales para saber un poquito, que nos compartan su experiencia, y también más adelante pues con nuestra coordinadora de la barra de CIPAM también pues comentar estos 4 años que hemos estado por acá presentes. Y pues adelante, Flor, sin más, yo creo que tenemos que pasar a presentar pues a nuestras estimadas invitadas el día de hoy, y pues tú tienes la batuta porque tú arrancas con las de México. Muy bien, maestra, pues vamos a conocer primero a la compañera Dolores Torres. Ella es activista indígena otomí, es ambientalista y defensora de territorio, y es habitante de San Mateo Atenco, Estado de México. Bienvenida, Dolores. Hola, buenas tardes. Pues me uno a felicitarles por su 4º aniversario. Pues sabemos que la resiliencia y pues las luchas, las rebeldías siempre están en las comunidades, escondidas ahí en donde tenemos que levantar la voz por ellas, por los que vienen detrás y los que se van a quedar, pues precisamente gozando de toda la naturaleza y el mundo que nosotros ahorita conocemos, ¿no? Porque se ha ido degradando. Entonces me presento, mi nombre es Dolores Torres García, soy originaria de San Mateo Atenco, tengo 45 años, 9 años en lucha e información precisamente sobre el derecho indígena, en donde pues lo que ha sido parte de la defensa precisamente para llegar a territorio es recuperar principalmente el derecho indígena, sobre qué es la competencia sobre el derecho indígena en nuestra comunidad. San Mateo Atenco pues tiene el antecedente de que, como es una zona de las primeras que se hizo urbana, pues perdió mucho ecosistema, mucho tema para nosotros, muy cultural, muy enriquecido, y pues nos ganó la urbanización, ¿no? En ese andar, en las comunidades, en los pueblos, a la mejor me dice, ¿cómo inicias esta lucha? Pues inicio primero degradándome yo, llegar a lo último como persona, les digo, perdí mi dignidad, mi identidad, mi todo,
y es cuando pues regreso a recuperar precisamente el derecho de los pueblos, porque para mí era como que como un pueblo, un municipio, un gobierno va a gobernar sobre el tema de nosotros, en decidir las formas o cómo tenemos que nosotros organizarnos nuevamente, ¿no? Yo le llamo una figura occidental, un derecho occidental que nada que ver con las comunidades, con los pueblos, y pues me di a la tarea de investigar principalmente por recuperar una dignidad, porque ni eso tenía ya. Entonces, ¿para qué era importante yo recuperar principalmente mi ancestralidad, mi identidad? Precisamente para dar el siguiente paso, que es recuperar pues el derecho del territorio, el derecho a la organización, el derecho a que pues tengamos y gozamos de un planeta limpio, un entorno limpio, ¿no? En mi comunidad tengo un río, lamentablemente, que pues es el más degradado, tengo unas lagunas que son áreas naturales protegidas, pero nada que están protegidas. Entonces me dio mucho dolor comenzar a ver que así como estaba yo en mi persona, pues así estaba mi entorno, mi alrededor, y que teníamos que reivindicar esos derechos principalmente porque pues se volviera a hacer por lo menos visible de cómo estamos y que podemos mejorar a través de la lucha, el trabajo que venimos haciendo. Y pues las amenazas o lo que yo he visto en mi territorio o retos, pues precisamente es la apatía, ¿no? Ya las personas, pues lamentablemente no se identifican como parte originaria, y donde dicen, pues para ellos indígena es vestirse de, pues ahora sí, de guaraches y ponerse en aguas, pero pues en el nuevo entorno concierto internacional al cual estamos enfrentando, pues es que se deben de convocar nuevamente a los pueblos originarios, a los que hemos sido afectados en alguna forma y a los que tenemos que precisamente volver a recuperar la identidad, y de ahí parte todo. Entonces, ese sería como mi andamiaje aquí caminando, y pues lo que puedo yo decir también, lo que estoy enfrentando, pues que no es fácil, recuperar el derecho indígena, porque tenemos un gobierno que pues no le conviene, porque lamentablemente yo lo experimenté en tema personal. La mafia está metida ahí y pues pedían derecho de piso para todo. Entonces, ahorita al hablar ahora sobre recursos naturales, pues tenemos empresas muy grandes que pues son las que finalmente pues también tienen algún servicio de nuestros recursos naturales, y pues es difícil que también seamos escuchados por los gobiernos, por los diputados, porque a veces pues el tema partidario, yo siempre lo he dicho, ese tema pues ya viene grandes mafias, organizaciones, y pues es bien difícil que un pueblo vuelva a regresar a su entorno, a su concierto, de volver a retomar el derecho y el posicionamiento hacia las comunidades. Entonces es mi experiencia, es mi lucha y es lo que yo he tenido que vivir día a día. Y pues a raíz de que estoy coordinando también aquí 4 regiones, pues cada una tiene pues montes, unos tienen lagunas, otros tienen pues llanos, tienen milpas, pero pues se ha ido precisamente perdiendo el territorio también por el tema de la globalidad y pues del comercio, ¿no? Que pues todo lo monetizan, todo le ven tema financiero, económico, y pues estamos perdiendo lo más importante que sería para nosotros la vida y el entorno natural en el cual nos creamos como pueblos originarios. Entonces es para mí lo que puedo compartirles hasta el momento, y pues sería en cuanto. Dolores, una pregunta, si nos puedes Dígame. ampliar brevemente qué región es donde tú estás, digamos, liderando estos procesos de defensa, para que al auditorio le quede claro. Sí, claro. Estamos coordinando aquí la región centro, que le denominamos los municipios de San Mateo Atenco, Metepec, Lerma y Ocoyoacac. Es en donde hemos avanzado a través de los consejos comunitarios y hermanando y regresando desde la comida de qué consumían nuestros ancestros para recuperar la salud, y pues que de eso depende el medio ambiente, porque todo, pues la mayoría está contaminado. Entonces son una zona como también de riesgo, contaminación. Muchas gracias, Dolores, Gracias. Gracias. por esta presentación. Y pues aquí, espéranos, aquí vamos a seguir, vamos a escuchar a la siguiente compañera, que es María del Pilar García Hernández, y regresamos con las demás compañeras. Mari. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes estén aquí, a este gran auditorio. Felicidades por este 4º aniversario. Sí, son muchos años, creo que
son muchos años, pero seguramente vendrán más. Enhorabuena y gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy María del Pilar García Hernández. Represento, eso sí quiero decirles que represento a un colectivo, a una empresa comunitaria de artesanías nos denominamos Artemali Ocoxal. Y pues yo solo soy su representante. Realmente somos una empresa comunitaria en donde todas somos defensoras de territorio. Tengo 57 años y mi residencia, mi localidad se denomina Tepatlasco de Hidalgo, en el estado de Puebla, y estamos a las faldas de nuestra gran montaña, quinta montaña más grande de México, que es la montaña Malinche o Matlalcueyotl en nuestra lengua náhuatl. Pues nos hicimos defensoras en lo particular. Creo que es una decisión que es personal, es una decisión personal. Pero en el colectivo nos empezamos a sumar las mujeres dentro de nuestro núcleo agrario porque vimos que estas nuevas situaciones de la sociedad nos alejan a veces de nuestros territorios porque pues hay otra vida social que nos espera y que entonces nos vamos desarraigando y vamos perdiendo esa identidad. Siendo ejidatarias, pues nos damos cuenta que somos pocas mujeres, ¿no? Y que ya saben que en los núcleos agrarios, como en muchos otros lugares, imperan siempre la mayoría de hombres. Y entonces vimos en el año 2008, 2009, ¿no? Realmente toda la situación que estaba viviendo nuestra área de uso común, que es la área boscosa, y vemos que hay una tala clandestina fuerte. Hay, hacia la montaña, nuestra área de uso común, pues muchos eventos como la caza furtiva, ¿no? La extracción de material pétreo. Y entonces en el ejido, pues nos empezamos a como que a conocer ahí en ese núcleo cuántas mujeres éramos y o que ya eran mujeres más grandes y pues empiezan a acercar a las hijas, ¿no? Y entonces nos decidimos, ¿no? Nos decidimos hacer primero un colectivo así como de qué hacemos, ¿no? Actividades conjuntas de traspatio, etcétera. Y fue como empezamos a platicar y empezamos a coincidir en que teníamos que entrarle necesariamente como mujeres a la defensa y a subir, a reconocer primero nuestro territorio, a reapropiarnos de ese espacio que nos fue legado, ¿no? Por nuestros padres y por nuestros abuelos. Y creo que ahí como que entre nosotras mismas empezamos a coincidir en que ese territorio nos pertenecía y que era necesario estar porque tiene una riqueza incalculable y si nosotros no la veíamos seguramente otros la iban a ver, ¿no? Es una riqueza biocultural que representa desde pues nuestra cosmovisión, la relación que tenemos con ese espacio territorial, ¿no? Porque si bien es cierto, no estábamos unidas, pero cada una de nosotras hacía uso de ese espacio territorial como recolectoras de hongos, porque nos llevaban a recolectar, a lo mejor nuestras mamás nos llevaban o nuestras abuelas a recolectar plantas, ¿no? Medicinales, para medicina, a recolectar leña, ¿no? Entonces creo que entonces fuimos como coincidiendo que esa relación que teníamos con ese espacio, pues lo estábamos dejando y que teníamos que repensarnos en estar allá. Y porque también representa, pues es nuestra cultura, es parte de nuestra cultura, es nuestra vida misma, ¿no? Y entonces vimos todos estos eventos que pasaban y que pues nadie hacía nada. Y entonces es como nosotros empezamos a decir, pues de aquí somos, ¿no? De aquí somos, es nuestro territorio y vamos a caminarlo. Y entonces es como nos
constituimos, ¿no? Como artesanas, como recolectoras, que ya lo éramos, porque digo, la materia prima, que es el locochal, en nuestra lengua, las acículas de pino, pues ha sido una materia prima que siempre la habíamos utilizado, pues para nuestros hogares del fuego, o para poner ahí a nuestras gallinas, que ponen para empollar, ¿no? A nuestras guajolotas, para las fiestas, ¿no? Tradicionales del pueblo, ya lo vimos, ahora sí que es de uso tradicional, pero entonces vimos dentro de esa posibilidad de darle otro uso. Y entonces vimos también, nos constituimos como artesanas, como empresa comunitaria, y entonces vimos que definitivamente la artesanía es el vehículo. Era el vehículo que nos iba a tener siempre presente en nuestro territorio, y que entonces lo empezamos a caminar, a reconocernos, a estar dentro de él, y entonces nos hicimos guardianas de ese bosque de manera voluntaria, ¿no? De manera voluntaria, hasta, digo, hace 16 años que nos constituimos, en el 2009, decidimos caminarlo, decidimos reconocerlo nuevamente, identificarnos, y pues nada, que es parte ya de nosotras, ¿no? Es parte de nosotros ese territorio al que amamos profundamente, al que ahorita que está sufriendo porque hay el gusano descortezador, lo sufrimos conjuntamente, y queremos, y siempre a través de la artesanía somos su voz, queremos que se sane, y estamos siempre pendiente de lo que hay. Ahorita estamos, bueno, en un proceso de que se pueda realizar un saneamiento, y que la comunidad, que sea un saneamiento comunitario, en donde haya intervención, sí, de las autoridades, pero como decía la compañera Dolores, siempre respetando los sistemas normativos internos que tenemos como comunidades, y creo que pues estamos ahí, pues a la defensa siempre de este territorio, vuelvo a repetir, que amamos profundamente, y que sabemos que este beneficio, ¿no? Este beneficio natural que da, pues no es para nosotras nada más, ¿no? Es para, en este caso, pues es todo el Valle Puebla-Tlaxcala, ¿no? La recarga de los mantos freáticos, pero pues efectivamente, lo que decíamos, es una riqueza que si nosotros no lo valoramos, pues hay otros, ¿no? Que vienen y que se instalan y que ven que hay agua. Entonces, pues es por eso es que estamos ahí. Pues creo que las amenazas y los retos, pues es la depredación de todo tipo, pero empezando por el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que esta depredación se basa en la cosificación de la naturaleza, ¿no? Nosotras, nuestra identidad indígena, no vemos a la naturaleza como un ente de comercio, ¿no? Lo vemos desde otra visión de ese respeto, ¿no? De esa relación respetuosa, y entonces esa visión neoliberal, ¿no? Entonces lo ven como una cosa cosificado a la naturaleza, y entonces esa visión de hombre también, y de poder, ¿no? De poder, en donde se cree dueño de todo, ¿no? Y no importa cuántos seres vivos hay allá, entonces hace destrucción, ¿no? De una destrucción, en donde pueden imponer industrias, en donde se puede imponer megaproyectos, en donde pueden destruir lo que nos pasó hace un año en una lucha que tuvimos, ir y cortar un árbol y decirte por qué te avientas por un árbol, por qué defiendes un árbol, porque no tiene voz y nosotros somos su voz, ¿no? Entonces, ese es el problema principal, creo, de las problemáticas dentro de la naturaleza, es que el hombre se siente dueño, ¿no? Es un ser vivo nada más, somos un ser vivo más, y no ve que hay otros seres vivos dentro de esos bosques, dentro de esas selvas, dentro de esos manglares. Gracias, compañera. Gracias. No te nos vayas, vamos a seguir con la lista de grandes mujeres defensoras que el día de hoy tenemos. Maestra, ¿y quién sigue en nuestra lista?
Sí, pues bueno, le vamos a dar entrada a una compañera del sur, que tenemos hoy el gusto de tenerla por acá, de agradecerles muchísimo la presencia, ya que hay que recordar que pues en el cono sur son horas más, así que andan medio desvelándose ahora para acompañarnos, y pues le doy la palabra a Marcela Mella Ortiz. Ella es defensora ambiental y de derechos humanos de la campaña ciudadana Alto al Maipo, codirectora de la red de comunidades impactadas por IFIS, que ahorita nos va a explicar qué significa eso de IFIS un poquito. Y muchas gracias, Marcela. ¿Estás por ahí? Hola, 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 bienvenida. hola, muchas gracias por la invitación, felicitarlas por este nuevo aniversario, que vengan muchos más y saludar a quienes están siguiendo este programa. Bueno, yo me llamo Marcela Mella y vivo en la parte más alta de la región metropolitana, donde está la capital de Chile, Santiago. Es precisamente un área cordillerana y, y, mi, y mi llegada al activismo fue bastante casual, por decirlo de alguna manera. Me vine a vivir al Cajón del Maipo, que es el territorio que habito, y estaba recién iniciando su conflicto contra un proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de una compañía de Estados Unidos, AESCOR. Y a propósito de informarme sobre aquello, supe que nuestro marco normativo, nuestra constitución, heredada de Pinochet, una constitución ilegítima de la dictadura, habían privatizado todos nuestros bienes naturales, es decir, el agua, las pertenencias mineras, el campo para la agroindustria, pero básicamente el agua. A través de un derecho a aprovechamiento de agua, Chile tenía esta figura única en el mundo, que nuestras fuentes de agua dulce son privadas. Y que era más importante un proyecto para generar electricidad que el abastecimiento de agua potable para la capital de Chile, porque el territorio afectado y en el que yo vivo es el que produce y distribuye el agua para casi 8 millones de personas que viven en Santiago. Pero además tiene atributos de biodiversidad únicos, que son muy importantes para el desarrollo saludable de una gran capital, donde vive aproximadamente el 40% de la población del país, y que ha crecido con mucho desorden además. Y cada vez vive más gente en Santiago de Chile, y nunca el Estado, por lo tanto los gobiernos de la dictadura en adelante, han puesto en valor este territorio por el hecho de que distribuye el agua y además riega 120.000 hectáreas agrícolas. Entonces, es más importante un proyecto de inversión para un pseudo desarrollo que conservar estos atributos para el desarrollo de Santiago y de las personas que viven en Santiago, por cierto. Y entonces se produjo en mí un cambio en el sentido de que como mi pensamiento anticapitalista resonaba con mucha claridad con esto de la privatización de nuestros bienes naturales, el agua sobre todo. Y en la medida en que me fui involucrando en el conflicto y aprendiendo cada vez más, pensé en esto. Esto comenzó a fines del 2007, este conflicto. Que por qué el Estado no pone en valor un territorio tan importante. Y bueno, una compañía norteamericana como AES es mucho más importante que 7, 8 millones de personas que toman agua del Cajón del Mar. ¿Y por qué? Porque ellos tienen esta propiedad de los ríos que son parte de la cuenca del mar. Entonces, en términos legales, ellos pueden hacer lo que quieran con su agua. Y nuestros marcos normativos respecto a la evaluación ambiental y la aprobación ambiental son muy flexibles. La política económica de Chile desde la dictadura en adelante está anclada en el extractivismo.
extraer y extraer materias primas, exportarlas y luego importarlas ya procesadas. Entonces, somos un país muy rico, pero no tenemos mucho, nuestro. Entonces, por lo tanto, este involucramiento que tuve abrió mi cabeza también a una perspectiva, una dimensión que yo no la tenía incorporada. Entonces, ha sido un tremendo desafío porque, entre otras cosas, terminé siendo la representante pública y legal del movimiento, de la campaña ciudadana No Alto Maipo. Y este proyecto fue financiado por bancos multilaterales en primer lugar. Luego vino la inversión de otros bancos privados y de distintas empresas de varias partes del mundo. Y todas las comunidades y territorios que vivimos o enfrentamos un conflicto con un proyecto industrial en Chile, sí o sí están involucrados estas instituciones financieras internacionales, que es lo que significa IFIS. Y nuestra comunidad articuló junto con comunidades de Brasil y Colombia esta red de comunidades impactadas por las IFIS, porque entendimos que teníamos en común el aspecto financiero de estos proyectos, algo que se repetía en los actores. Y sentíamos que teníamos más fuerza si estábamos agrupados y actuábamos colectivamente, que cada comunidad entablara un diálogo por sí misma con estas instituciones. En el caso de la campaña No Alto Maipo, nosotros recurrimos además a distintos procedimientos que estos bancos tienen para que una comunidad presente un reclamo por la inversión del banco en un proyecto determinado. Entonces, esta experiencia que acumulamos en esta campaña también está al servicio de otras comunidades. Y parte de lo que me interesa a mí en lo personal, pero también en lo social y político, es poder hacer un traspaso de experiencia comunitaria. Es decir, las cuestiones que nos tocó a nosotros y nosotras aprender de distintas cuestiones que están a veces en un lugar inaccesible para una comunidad. Y que pueden servir para incidir en el Estado de nuestros países, administrado por distintos gobiernos, pero el Estado finalmente el que actúa, pero también obligar a instituciones financieras a que puedan, a que le exijan a sus clientes cuestiones mínimas como el respeto a los derechos humanos de los defensoras y los defensores en los territorios, las comunidades que son afectadas por su inversión. Y que si van a dejar esa inversión, lo hagan a través de una salida responsable. No que digan, ¿saben qué? Decidimos no seguir invirtiendo, por ejemplo, en Alto Maipo, porque fue lo que pasó, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo se lavaron las manos y el problema lo seguimos teniendo nosotros y nosotras en San José de Maipo, en el Cajón del Maipo aún. Además, un proyecto que falló, no funciona, pero el daño ya está hecho. Entonces, nos obligan a quienes habitamos un territorio y queremos y somos defensores y defensoras, nos obligan a mantener nuestra lucha por mucho más tiempo incluso de lo que puede durar un proyecto como este que falló, pero ahora ¿quién se hace cargo de los 70 kilómetros de túneles que construyeron para poder llevar el agua hacia la turbina? Entonces hay responsabilidades más allá de las propias de nuestros propios países, como esta banca multilateral. No me quiero alargar más porque hay más compañeros y creo que ya es suficiente y les agradezco nuevamente la invitación. No, a ti, Marcela, muchísimas gracias por compartir una experiencia pues tan representativa de lo que está pasando pues allá en el sur de Chile, una región pues que acá nos llega mucho pues el vino, por eso la conocemos, pero fuera de ahí, el vino del Maipo, del Valle del Maipo. Sí. Pero fuera de ahí son regiones que acá, ¿verdad, Flor? Pues no somos, pero nos unen las causas y pareciera ser que también, como decían las compañeras anteriores, la globalidad, el monetizar la naturaleza, la visión
de que la economía, los recursos monetarios valen más que los ecosistemas, que la propia vida y calidad de vida de las poblaciones que ahí habitan, en fin. Es muy enriquecedor, Marcela, saber que no estamos solas por acá y que de alguna manera estamos enfrentando a los mismos actores. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias también las compañeras que intervinieron antes que yo. Vamos encontrando situaciones comunes y creo que esa es la riqueza de poder encontrarnos y conocernos, porque con distintas experiencias, ¿no? Pero tenemos muchas cosas en común y yo quiero, permítame contarles que cuando yo me inicié como vocera de este movimiento, de esta campaña, no eran muchas las mujeres que estaban liderando conflictos ambientales. Y un poco las dos personas que estuvimos a cargo de la cuestión pública de la campaña fuimos mujeres al inicio. Y eso nos permitió que muchas otras compañeras a lo largo de Chile se empoderaran y estuvieran disponibles para asumir una responsabilidad así. Porque somos nosotras las que nos toca el problema en primer lugar y también las que más nos movemos, trabajamos, pero muchas veces elegimos un hombre para representarnos. Así que también aporté un poco en ese sentido en el movimiento ambiental de Chile. Muchísimas gracias, Marcela. Y bueno, damos paso, ¿verdad, mi querida Florecita? Pues a un audio que nos va a compartir, no sé si Dulce nos saludes por acá, pongas tu carita para saber quién está siendo de alguna manera la vocera de Kenia Hernández Montalbán, una compañera que pues fue encarcelada desde el 2020 y bueno, no quiero ahondar mucho porque yo esperaría más bien que tú nos des la entrada a ese estimado audio, a muchas expectativas de saber cómo está Kenia y bueno, muchas gracias, Dulce, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hola, compañeras. A 5 años de estar privada injustamente de su libertad, la defensora Kenia Hernández Montalbán les externa la alegría que le da poder participar el día de hoy a través del audio en el aniversario número 4 de Rebeldías y Resiliencias, porque es así como puede seguir transmitiendo toda la energía, toda la fuerza, toda la garra que se necesita para seguir luchando por los territorios, aún desde el penal. Muchísimas gracias, Dulce. Y solo decir, ella es una mujer joven, es una mujer muy joven que tiene pues 2 hijos pequeños, está en una cárcel de máxima seguridad donde le han impedido la convivencia como se debe de ser con sus hijos, es decir, la compañera está, digamos, en un lugar donde están los grandes criminales, ¿no? Ella es pues también defensora de los derechos de las mujeres. Allá empezó en Xochitlahuaca, Guerrero, en su pueblo natal, y bueno, ha hecho diferentes pues manifestaciones y resistencias pacíficas en contra del modelo neoliberal impuesto, y desde el 2022 efectivamente su injusta criminalización y privación de la libertad está ya señalada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Dulce. Así es. Ahora, gracias a todo el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil y desde los medios aliados, como el caso de Violeta Radio y el caso de Rebeldías y Resiliencias, y un conjunto importante igualmente de organizaciones de sociedad civil, se logró hacer la transición del que antes era el máximo penal de seguridad para mujeres en Morelos y ahora ha sido trasladada al penal de Nezahualcóyotl Sur, que es desde donde nos ha grabado este audio especial. Adelante. Mi nombre es Kenia Inés Hernández Montalbán, tengo 35 años de edad, soy originaria de Xochitlahuaca. Pues bueno, actualmente estoy recluida, llevo ya 4 años, 8 meses en prisión.
Así que les estoy compartiendo este audio desde el teléfono público de aquí del penal de Nezahualcóyotl del Sur. Desde que tenía 16 años decidí ser defensora de derechos humanos, sobre todo de los derechos de las mujeres indígenas. Y justo cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar, cuando veía mujeres golpeadas, maltratadas en mi comunidad, decidí estudiar la carrera de Derecho para poder ayudarlas. Y bueno, compartirles que decidí ser defensora del territorio desde que yo tenía 24 años, estando en Acapulco, en la universidad, conocí la lucha del seco, conocí la lucha de la defensa del agua. Cuando hubo la tormenta Ingrid y Manuel, que arrasó a muchas comunidades de los bienes indígenas comunales de Cacahuatepec, y ahí yo supe que ellos llevaban años oponiéndose a la construcción de la presa La Parota. Dentro de las amenazas que hemos tenido es que pues empezamos a recibir amenazas del gobernador, que ya nuestra cabeza tenía precio. Me paré frente al río, supe de que si no se hacía esa defensa de ese territorio, ese río se iba a acabar, esos peces iban a morir. Y por eso fue que decidí también unirme a la lucha por la libertad de los presos políticos que en ese entonces tenían los compañeros. El sentido de pertenencia que yo tengo con el agua es muy fuerte, de hecho hablo el amuzgo, que significa la palabra del agua, ñamda. Tengo fuerte conexión con el agua, como hay quienes lo tienen con el fuego, con el aire y con la tierra. Yo la tengo principalmente con el agua. Entonces, pues siempre hay una necesidad permanente de estar defendiendo nuestros territorios. Allá tenemos la policía comunitaria para no permitir que entren el crimen organizado, no dejar que entren las mineras, pues es una forma de preservar lo que nos han heredado. También el hecho de luchar por la libertad de tránsito, el que las extranjeras no vengan y se adueñen de un pedazo de tierra y que sea precisamente ese pedazo de tierra por el que nos cobren después por pasar por una pluma en una caseta. También eso hizo que hiciéramos alguna de las acciones de justamente liberar las casetas de cobro en México como una forma de defender la tierra y defender la libertad de tránsito, de acuerdo al 11 y el 27 constitucional, que dice que todo el territorio mexicano es de las y los mexicanos. Y es la forma en que he mantenido mi defensa del territorio, pero siempre ha habido amenazas hacia mi libertad y hacia mi vida. Y pues bueno, precisamente por eso estoy en prisión, ¿no? Acusada de ataques a las vías de comunicación, en hipótesis de quien interrumpe de forma parcial los servicios que operan en las vías generales. Yo le pregunto al juez y a los cajeros que qué servicio fue el que interrumpió. Ellos dicen que el servicio del cobro. Para mí el cobro no es un servicio, pero pues este sistema capitalista prioriza el dinero por encima del territorio, del planeta, de los árboles, del agua. Retos a los que tengo que enfrentarme pues es esta construcción de ver todo el mundo alrededor de el valor monetario, del valor económico más allá del valor del agua, del valor de los árboles, del valor de la tierra, del valor de la energía solar. Y por eso precisamente es que aún aquí desde prisión intento seguir construyendo esta defensa del territorio. En el penal de máxima seguridad en Morelos, donde estuve 3 años y medio casi, logramos por fin que se nos permitiera sembrar la tierra. Primero que se nos permitiera vivir a todas las indígenas de comunidad y luego por primera vez usar azadones, escarbar, sembrar la tierra. Acá en el estatal no tenemos acceso absolutamente a ni un pedazo de tierra, pero la forma en cómo sigo acá construyendo y defendiendo el territorio es por medio de nuestros usos y costumbres indígenas que nos marcan que debemos de ser autosustentables nosotras mismas, crear nuestra propia vestimenta, nuestro propio calzado. Entonces justo estamos en un proyecto de guaraches artesanales y hay 21 mujeres más junto conmigo trabajando y que además eso es una verdadera reinserción social lo que estamos haciendo. Y esto es sembrar amor y esto es sembrar resiliencia y pues eso es lo que sigo haciendo acá de este lado y le agradezco a este programa de radio Rebeldías y Resiliencias por el aniversario que están teniendo y además por el hecho de seguir promoviendo la cultura de la defensa de los derechos humanos desde la defensa del territorio. Y de verdad muchísimas gracias, no se cansen de hacerlo, necesitamos por supuesto mucho más ambientalistas y menos capitalistas en este sistema. Agradecer a las compañeras Carla Priego y Flor Chavira por ese esfuerzo que están haciendo desde este espacio y también me han ayudado a poder visibilizar pues este crimen de Estado que se tiene en mi contra al momento de mantenerme en prisión. Les mando un abrazo combativo y aquí estoy, camaradas, ni traiciono, ni me vendo, ni me rindo, que lo haya, chato yo. Wow, pues se nos pone así exactamente. Se me hizo un nudo en la garganta, te dije, Dulce. Con un nudo en la garganta, compañera. Muchas gracias por ser este puente con Kenia. La honramos hoy, honramos su lucha y qué bueno que
pues se sepa su caso aquí y en todas partes del mundo, porque obviamente es una gran injusticia y es un ejemplo de aleccionamiento del Estado, ¿verdad? A las mujeres especialmente, porque las estrategias que han tenido de criminalización contra Kenia han sido también, digamos, tomando en cuenta su condición de mujer. De mujer, de joven y de indígena. Así es. Y de feminista también. Exacto. Y bueno, a mí me queda muy grabado en la corazona esta última frase de ni traiciono, ni me vendo, ni me rindo. Muy fuerte, muy contundente, compañera. Muchas gracias. A Y usted, nos sentimos muy honradas, ¿verdad, Flor? De Sí, darle voz a las compañeras que están incluso en esta condición, pero que sepan que estamos más de este lado y expectantes de su caso. Flor. y pues que estamos constantemente, ¿no? Pensando en Kenia y exigiendo su libertad desde acá. Y pues es triste, ¿no? Que a estas alturas estas cosas sigan pasando, que a una mujer por ser indígena, por ser feminista, por ser mujer, por ser defensora del territorio, se le castigue de esta forma, por defender la vida. Y pues Correcto. gracias, Dulce. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Un abrazo muy fuerte. Bien, y ahora pasamos de nuevo nos vamos al sur y ahora vamos a presentar pues a Loreto Vázquez Salvador, una compañera activista ecofeminista, fermentadora, madre, escritora autodidacta y habitante del sur de Magallanes, Chile, de la región patagónica. Adelante, Loreto, bienvenida y muchísimas gracias por conectarte desde la punta a punta de nuestra querida América Abdayala. Ay, estoy muy agradecida, muy conmovida de haber escuchado a la compañera. Les agradezco ahí de lo profundo de la corazón esta invitación a celebrar entre todas nosotras. Creo que cuando una descubre la belleza y la fortaleza de estar entre mujeres, no existe otra forma posible de vivir. Y es un cambio que nos llena de fuerza, yo siento. Y creo que de todo lo que hacemos, el mayor golpe al sistema colonial es volver a estar tejidas, es volver a ser red, es volver a estar aliadas, a no competir, a no necesitar conocernos en persona para compartir un sentir, porque de cierta manera hay algo que el sistema colonial también impuso, ¿no? Como que a nosotras no nos pudieron desarraigar de la tierra. Como que hay algo ahí que por más que nos presionen a ese punto, no estamos ahí y recordamos mucho más rápidamente. Yo habito la Patagonia chilena, que es la última región de Chile. Chile es un país súper centralizado. Como les contaba Marcela, poco más de la mitad de Chile vive solo en la región metropolitana, en Santiago. El resto de los 8 o 9 millones estamos repartidos en las otras 14 regiones. Entonces yo nací aquí en la Patagonia y crecí siempre con un sentido de pertenencia a esta tierra muy fuerte. No había un lugar mejor en el mundo para estar. Y la primera vez que salí para irme a la universidad, lo único que quería hacer era estudiar, porque mi objetivo máximo era regresar. En algún momento volví a moverme, como que tenía esta duda de, bueno, ¿realmente pertenezco a este lugar o es porque me tocó nacer aquí? Voy a salir a mirar otras cosas. Hoy en día, más de grande, ya soy mamá, siento que es como mi eterno retorno, este es mi hogar, no solo porque está mi red y está mi manada y está mi familia, es mi hogar como mi espacio en el mundo, ¿no? Donde estoy conectada con la tierra, como que siento que cuando amamos lo que cuidamos y lo que defendemos, pierde como eso etéreo que tiene, ¿no? Y lo conecta con un pedacito de ti y una fibra en donde está toda tu pasión también. Entonces,
crecí siempre, y eso es algo que hoy en día me observo mucho, porque la Patagonia siempre ha crecido con este discurso de la falsa carencia. Aquí no crece nada, que hay mucho frío, que hay mucho viento, aquí nadie quería ir a vivir a la Patagonia, entonces como que le anduvimos regalando tierra a los invasores. Aquí tenemos la mejor calidad de vida, aquí todo es difícil, como en resumen. Y ese mismo discurso, que lo ocupan en todos lados, ¿no? Pero aquí ha significado que estemos como ávidas y ávidos, digo como colectivamente, sin que yo lo piense realmente, a esto de que hay una falsa carencia. Necesitamos a alguien que nos salve. Eso también es una idea, ¿viste? Muy colonial. Y yo me inicié en esto de la defensa territorial porque fui madre. Yo de verdad no sé, siempre fui así como, diría yo, radical, y siempre tuve como el don de la palabra. Es como uno de mis talentos y lo he cultivado mucho hoy en día. Pero nunca había conectado hasta ser mamá, porque cuando fui mamá fue la primera vez que me pude despojar de mi propio ser. Fue la primera vez que me di cuenta que en la intimidad de mi hogar, cuando no había nadie más, mi hija sabía toda mi verdad. Entonces que ya no importaba lo que yo decía, importaba lo que yo hacía. Y que importaba mucho, que era muy relevante, como que hacer era más importante que hablar. Y ahí como que se me despertó, como que cuando me reparí, cuando ella nació y volví a no ser yo, como que no encontré otra forma posible de vivir. Haciendo todo lo que creía tenía que hacerlo. Y me puse súper radical en un montón de cosas. E iniciamos aquí, en un inicio en relación a la industria salmonera, luego hubo una amenaza minera, nos constituimos en ACUE, primero hace casi 11 años ya, como una agrupación mixta. Hace 6 años más o menos somos una fundación ecofeminista. En todos lados el pulso está igual, compañeras, como que no fue una decisión, fue pasando. Hoy en día no concebiríamos otra forma distinta de activar. Y no la concebiríamos porque nos hemos dado cuenta del cambio que implica activar desde el auto y el mutuo cuidado y no querer salvar a la naturaleza, sino que recordar que no es nuestra, sino que nosotras somos de ella, para sostener. Ya no trabajamos desde el tenemos que hacer, tenemos que lograrlo. Es como la primera rebelión y la más importante, y la revolución y la primera resiliencia es la tuya, es la de tu mundo interno, la de tu manada. Si este activismo a veces interfiere con eso, hemos aprendido en el camino a detenernos, y también ha sido para nosotras una de las mayores acciones directas antipatriarcales, como no vamos a volver a trabajar como en los inicios de nuestra agrupación, que cuando era mixta, en donde había que tener que ser, en donde había que aprender un tecnicismo externo para validarte. No bastaba con habitar el territorio y que te molestara que pasara un camión. Entonces, siento que recuperado todas esas formas, las cultivamos harto, nos hemos reencontrado con el trabajo con la tierra, como han pasado cosas, todo en conjunto con nuestro activismo, y tenemos nuestras huertas hoy en día, que son una herramienta de autocuidado también, como que hemos descubierto las bondades que trae reconectar con la tierra. Pasan muchas magias, como que una vez que entras en ese pulso, todo se transforma. Hoy en día sí trabajamos mucho como por potenciar esta red, sobre todo ahora que Chile está viviendo como, después de que se rechazó el cambio de nuestra constitución hecha en la dictadura de Pinochet, hubo un gran bajón como en nuestra energía colectiva, como en este cambio de paradigma, y como que nos detuvimos un rato, como el 40% que votamos por aprobarla, hubo como una detención, un freno bien grande, y Chile está viviendo una arremetida súper fuerte, como muchos países, no solo en Latinoamérica, sino que en todo el planeta, de esta derecha que reduce el espacio cívico, que violenta aún más a las mujeres, y el discurso de odio renace así muy vigoroso. Y en ese contexto estamos en un país que ya es racista, en un país que es tremendamente machista, en un país donde yo, como defensora de la tierra blanca, no pertenezco a un pueblo indígena, estoy mucho más segura
que la compañera Julia Chuñil, que seguimos buscando hace más de 7 meses y no sabemos dónde está. Pero se pierde X persona, una concejala de otra comuna, y lleva días en las noticias, y llevan días contando cómo la buscan, pero a Julia Chuñil nadie la busca. Y hay una diferencia bien grande en eso en Chile, como en cuanto a la seguridad, cuando decides como mujer defender la tierra o como mujer y como indígena. Entonces, a mí este camino me ha ayudado mucho a esa resiliencia, a aceptar mis privilegios con más compasión, a ver los privilegios que no tengo, a sentirme empoderada desde quien yo soy, desde la mujer blanca que soy y desde el privilegio que pueda o no pueda tener, sino que no querer ni ser más ni menos. Siento que el patriarcado siempre te hace estar en ese tránsito que no te deja conectar con quien tú realmente eres y sentirte orgullosa de eso y que eso es suficiente. ¿Contra qué nos defendemos ahora? Yo siento que es contra un modelo colonial, ¿no? Hoy en día, este mismo discurso patriarcal de que alguien tiene que salvar a un otro está aplicándose sobre la Patagonia respecto de la falsa transición energética, y se está sosteniendo que se van a producir aquí energías renovables para producir un vector energético que va a ser exportado principalmente al norte del planeta, a Europa, sacrificando nuestra pampa. Y la pampa es uno de los sumideros de carbono más grandes del planeta. La pampa ya está ensangrentada desde la invasión con el genocidio Selknam. Ya fue entregada a los ingleses a principios de 1900 para que con la sociedad explotadora, que se autodenominaba Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, despojara a los grupos indígenas, cometiera el genocidio y luego abandonara las tierras. Y ahora estamos viviendo esta segunda ola en razón de estas energías renovables. Más allá de lo que sea, nosotras trabajamos por una convicción decolonial, y por eso creemos que el mayor golpe es volver a tejernos, volver a recordar. No sabemos quiénes somos, no lo sabemos, no recordamos nuestras raíces, y está bueno también con humildad y compasión aceptar eso y buscar a donde sea que esté, el camino que sea, y abandonar un poco esta visión del éxito. El éxito es tejerse de nuevo, ese es todo el éxito. Si les vamos a ganar una batalla o no, si se va a ir el proyecto o no, como que nosotras trabajamos constantemente, hacemos todo lo que podemos, como decimos en la maternidad igual, hago todo lo que puedo con mi mejor esfuerzo y mi mayor amor, y las cago y me equivoco en el camino, pero lo estoy dando todo, no para ganar, esto no es una competencia, ¿no? Para ser. Esta es mi voz, este es mi derecho, es mi deber, y para que se mantenga como un derecho y no sea un privilegio, hay que hacer, y la acción directa es la única manera, y la vida misma, ¿no? Como ese espacio que habitamos también personalmente. Nos dejas también con, Gracias. ¿verdad, Flor? Sí. Que nos estruja el corazón Resuena. también tus palabras, Flor. Sí, resuena, y creo que algo que decía hace rato la compañera es cómo vamos, aunque estemos en otras latitudes, las problemáticas, las violencias y las luchas son muy parecidas. Sí, y siento que, compañera, yo hoy día soy madre de una niña, no hay otra forma posible de vivir. Yo necesito vivir sabiendo que ella va a estar segura porque va a estar entre mujeres, que ella va a tener la conciencia que ante la violencia machista yo me defendería, cualquiera se defendería, y la violencia machista está en todas las cosas. Entonces sí, que nos digan alaraca y que nos digan peleona, no importa, la violencia machista es sistémica, el patriarcado es sistémico, está en todos lados, y solo mientras nosotras volvamos a estar ahí apretaditas y sin esa competencia, uniendo, no solo porque somos mujeres, vamos a encontrar la fuerza no para resistir, sino que para vivir también, porque a veces se nos va la vida en la resistencia y nos seca un poco. También hay que vivir, hay que aprovechar la vuelta cortita. Entonces, nada, les agradezco muchísimo. A mí me nutren mucho estos espacios también, que me acercan como a otras formas de activar. La Patagonia es un lugar bien homogéneo. Como mi hija dice, el clima es muy bipolar, mamá, pero
pero en general, como si tú lo ves, así como hay tanto miedo al que dirán, somos comunidades tan chiquititas que mucho cagüín y mucho escondido por aquí por allá, entonces todo parece igual. Y poder conectar con otras realidades y poder conectar con realidades que yo siento que recuerdan mucho más que yo quiénes somos en el sentido de culturas ancestrales, ¿no? Me hace sentir muy honrada poder participar de estos espacios y poder nutrirme de esas experiencias también. Muchísimas gracias, Loreto. Pues nos llevas también a esta reflexión también bastante filosófica en el sentido de esta frase con la que me quedo, que nosotras le pertenecemos a la naturaleza y ya nos coloca pues en otra dimensión y no sobre, ¿verdad? Es como cuando hablamos del poder entre las feministas, que no estamos hablando de un poder sobre, que no estamos hablando de dominación, sino de cómo tejemos colectivamente un poder distinto y un poder que desde esta humildad nos haga sentirnos unidas con la vida, con esto que también al capitalismo le ha servido mucho, el separar como si fuera una dimensión externa a nosotros, a nosotras. Y bueno, esto es un poco volver a recordar que nosotras además somos una especie más, no somos más importantes que una mosca y que hay muchos universos también en este planeta. Bien, pues muchas gracias, Loreto. Seguimos con pues alguien del sur también. Me parece que pues de Santiago de Chile. Ahorita Natalia nos dirá. Natalia Luege, coordinadora territorial en ONG Sustentarse en Chile, licenciada en Artes y magíster en Desarrollo Sustentable de Ambiente y Territorios, miembro del Consejo Consultivo de Intercambio de Recursos Comunitarios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, y pues me da muchísimo gusto recibirla y agradecerle pues que ya estamos por allá ya de noche y hasta ahorita nos acompaña. Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación, Carla. Me honra mucho. Siento que es un tremendo privilegio estar en este espacio con los testimonios de tremendas mujeres defensoras. Realmente es un orgullo para mí poder compartir algo de mi pequeña experiencia. Y bueno, enhorabuena, felicito al programa por sus 4 años y ojalá que sean muchos más porque son los espacios que necesitamos, que nos cobijan, ¿no es cierto?, sobre todo en un momento como el presente. Es curioso cuando a uno le piden que se presente y que hable de su historia de vida porque a veces da un poco de vergüenza y qué sé yo, pero ahí aparecen cosas que también son interesantes. Yo nací el año 1982, en Santiago de Chile, en plena dictadura cívico-militar, en plena crisis de la desregulación de la banca. Chile se fue económicamente a piso, mi familia quebró, etcétera. Y fue la época que se hicieron las grandes transformaciones neoliberales en este país. Y es un marco contextual que yo siempre pienso que es importante y que las compañeras chilenas ya lo han mencionado, ¿no es cierto? Porque Chile es este país que tiene este neoliberalismo tan radical y tan precoz, porque fuimos los de avanzada, y es por el experimento que se hizo con nosotros en la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Donde se desregula todo en favor de privados, esta constitución ilegítima pesando sobre nosotras. Yo muy pequeña me voy a vivir al sur de Chile, a un territorio que es territorio indígena, es territorio mapuche, la parte sur del territorio mapuche, del Gualmapu, como se dice en Mapudungún, que es territorio huilliche mapuche, pero que en el siglo XIX grandes porciones de tierra fueron regaladas por el Estado de Chile a colonos alemanes. Entonces los mapuche huilliches, siendo despojados,
tanto de forma, entre comillas, legal por el Estado de Chile como de forma ilegal luego por los colonos. Son marginados a pequeñas comunidades, y yo soy criada en esa tensión entre un mundo indígena y un mundo totalmente colonizado y muy rubio, además, muy blanco. Entonces, como que ya desde ahí en mi cabeza ya había muchas cosas que no se entendían bien. Y además es el lugar de un ecosistema bellísimo que se llama la selva valdiviana o bosque valdiviano, donde es la única selva fría del mundo, y desde pequeña que ya habían una serie de amenazas ambientales, además de todo este contexto racial, racista, colonial, totalmente desbordado. Y aparece el modelo forestal a fines de los años 70, que es como la primera gran amenaza. Luego, obviamente, la expansión ganadera y agrícola que hacen los alemanes, quemando estos bosques, ya en el siglo XIX, pero en los años 70 con Pinochet, la primera amenaza del modelo forestal, a fines de los 90 o mediados de los 90, diría yo, aparece el tema de la salmonicultura, que empiezan a estar los criaderos en los lagos de esa zona. La Loreto sabe bastante del tema también, ¿no? Primero, los salmones pequeños, digamos, en su primera etapa necesitan agua dulce, después agua salada, entonces necesitan estar en ecosistemas que tengan estas dos posibilidades cercanas. Y luego, con el pasar del tiempo y también teniendo como no muy clara mi vocación, digamos, porque el mundo del arte fue bastante decepcionante en el sentido que yo quería ir a hacer la revolución en la Facultad de Arte y me encontré con gente que la verdad que no tenía tanto interés en eso, que quería más bien exponer en una galería de Barrio Alto, como se dice acá, y no trabajar tanto en forma colectiva y con cuestiones más políticas, en esa como crisis vocacional. Vuelvo a ir a los sur, ir más cerca de la tierra donde está la Loreto, la Patagonia, que es realmente un lugar majestuoso, lo que no significa que los lugares que no son majestuosos no son valiosos, ojo ahí. Y ahí como que digo, claro, si es esto es, o sea, ¿a qué más me podría dedicar yo que a esto? O sea, ¿cómo voy a andar en galerías de arte hablando de cosas elitistas, qué cosas menos interesantes? En fin, y ya para ir cerrando, ¿no? Yo acompaño casos de personas defensoras y de colectivos de personas defensoras y comunidades indígenas, sobre todo en el norte de Chile, pero tengo varias experiencias, pero quizás la que más me interesa comentar para efectos de este espacio en particular es cuando acompañé y armamos, porque creo que también puse mi grano de arena, armamos una colectiva de mujeres indígenas en la región más minera, deprivada y extractivista de Chile, que es la región de Antofagasta, y además en la comuna más sacrificada y contaminada, donde surge la posibilidad de un fondito el año 2020 y las mujeres me dicen, Nati, necesitamos trabajar en género y en nuestra identidad indígena, porque el Estado todavía no la reconocía como indígena, pero ellas sabían, porque es un pueblo que tiene más de 10.000 años de existencia, que es el pueblo chango, y queremos trabajar en nuestra identidad indígena changa, y queremos trabajar en el tema de género, porque los compañeros son muy machistas, son todas ellas pescadoras y recolectoras de orillas, son del mundo, digamos, de la costa, ¿no? Del desierto y de la costa. Y fue una experiencia muy bonita en el sentido de que a mí me sirvió mucho y yo creo que a ellas también les sirvió un poco en la reconstrucción de su memoria ancestral, de su cultura, de ir revisando para atrás y verse en el presente y proyectarse hacia el futuro, qué queremos, qué no queremos. Se hizo un documental que las hizo súper popular en el territorio y después eran súper conocidas, y ellas al día de hoy lograron conformar la primera organización de carácter indígena de su territorio. Entonces, eso es como lo que más podría compartir yo en este momento para no alargarme tanto, y muchas gracias. No, pues es que nos llevas a un universo de verdad desconocidísimo y ha sido muy bello entender un poco lo que está pasando en esos otros países lejanos, pero que, como estamos viendo, enfrentamos pues un poco el mismo capitalismo, diría yo, el mismo neoliberalismo, las mismas formas muy parecidas de despojo
de los territorios, de sacrificarlos, la presencia, como se ha dicho, del racismo es muy peculiar también acá en México y pues lo vemos reflejado en cómo se criminaliza, pero también cómo las propias a veces entornos comunitarios o familiares estigmatizan la labor de las defensoras, creando, digamos, un entorno muy complicado, muy adverso para ejercer su labor. Tú, Natalia, ¿cómo ves esta labor en Chile? Tú que tienes esta mirada un poco más panorámica en ese sentido. Bueno, Chile es un país que uno no lo puede homologar región a región. Hay demasiada diversidad cultural, socioeconómica, es muy multidimensional el asunto. Entonces, un feminismo de la región de Antofagasta no se parece nada a un feminismo de la región de Magallanes, de donde es la Lore. Por temas culturales, básicamente, y de pobreza o menos pobreza multidimensional. El feminismo de Santiago, el feminismo de la clase acomodada no tiene nada que ver con un feminismo indígena, entonces no me podría referir como a grosso modo, pero sí creo que estamos enfrentando momentos súper desafiantes por toda la retórica de estas nuevas derechas de que somos un problema, digamos. Y mientras más elementos le agreguemos al feminismo, sea un feminismo indigenista o mestizo, y todas las interseccionalidades posibles, digamos, de clase, todo eso es un problema para muchos intereses, digamos, y sobre todo en un contexto donde el derecho internacional es letra muerta, el espacio cívico cada vez se achica más, entonces tenemos que cuidarnos. Yo creo que estos son como los tesoros que tenemos, digamos, estos espacios micropolíticos, digamos. Eso. Muchas gracias, Natalia. Pues bueno, vamos a ir cerrando con la última compañera que viene de Brasil, de este también país maravilloso, con muchísimas luchas sociales. Ella es Jessica Holz, ella es madre afroindígena y activista socioambiental, se desempeña como coordinadora de proyectos en el Instituto Mayra, desarrollando acciones enfocadas en la justicia climática y los derechos de las comunidades tradicionales. También coordina el proyecto Promotoras Legales Populares en São José do Campos, Brasil, fortaleciendo el acceso y la justicia y la ciudadanía de las mujeres en territorios periféricos. Muy bienvenida, mi querida Hola, Jessica. queridas. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica. Yo peço excusas porque es como un portuñol, porque acá en Brasil siempre es como un portuñol. ¿Ah? Entonces, primero me gustaría felicitar a todas por este día muy especial, que vengan muchos más. También agradecer a todas las compañeras que están acá. Me siento muy honrada de estar con tantas mujeres fuertes e inspiradoras. Entonces, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Entonces, para empezar, Carla, de contar un poco sobre mi trayectoria, yo pienso que empezó como Loreto. Yo me fui una madre muy joven. Yo soy de acá de Brasil. Yo nací en São Paulo. Yo viví en muchas comunidades urbanas periféricas acá en São Paulo. Entonces, la cuestión de las mujeres, principalmente de las mujeres pobres, siempre fue una cuestión que yo viví. Es mi cuestión de vida. Entonces, hasta 2018, cuando Daniel, que es el director del Instituto Mayra, me invitó a hacer un trabajo de comunicación con una defensora ambiental en el estado de Pará, de Amazonía brasileña. Yo hice este trabajo con ella, que es la defensora Osvalinda Pereira. Después nosotros trabajamos juntas en el Instituto Mayra hasta su fallecimiento, que se fue en el año pasado, que se fue en un caso de mucha burocracia estatal. Entonces, durante todo ese proceso de estos años de trabajo con Osvalinda, que se fue una compañera muy especial para mí, se fue en un periodo de mucha lucha, se fue en un periodo de mucha dificultad,
mucha amenaza, pero también para mí se fue un intercambio de almas. Yo tuve contacto con una fuerza, con una mujer, con una fuerza interior que mudó gran parte de mi forma de comprender este trabajo, de comprender los territorios, de cómo comprender estos casos que se pasan en estos territorios. Acá en Instituto Maíra, nosotros somos baseados en la autonomía comunitaria. Entonces, nuestro trabajo es llevar información, formas de pensar estrategias, pero siempre con esta visión, utilizando las herramientas comunitarias propias de cada comunidad, de cada territorio, porque nosotros entendemos que es una cuestión de aprendizaje, no una cuestión de aprendizaje solo de la comunidad, pero nosotros estamos en un proceso de aprendizaje junto. Entonces, para confluirmos estas ideas, para este intercambio, esta confluencia, esta es una forma que nosotros hacemos nuestro trabajo acá. En Brasil, la situación es muy preocupante. Además de todo este trabajo con las comunidades en Amazonía, que son los pueblos indígenas, Daniel trabaja principalmente con el pueblo Arara, que es un pueblo de reciente contacto. Pero nosotros también hacemos trabajos con las mujeres quilombolas de muchas regiones de Brasil, de distintos biomas. Tenemos en la Caatinga, que es un bioma acá en Brasil como una sabana africana, pero con distintas diferencias de acá. Ellas son muy impactadas por proyectos de energía eólica. También tenemos casos de quilombolas que están en la Mata Atlántica, que son impactados también por mucho eucalipto, litio. Entonces, este trabajo que estamos haciendo con las comunidades quilombolas nos trae una otra experiencia, una otra cuestión, que ¿qué es esa transición energética? ¿Qué es eso? Que cuando hablamos de esa transición energética financiada por bancos de desarrollo, ¿qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de este problema de clima, nosotros entendemos que es necesario hablar de desigualdad social, que es necesario hablar de racismo, que en Brasil es un problema muy, muy grave. Yo viví muchas experiencias con racismo. Entonces, y por supuesto el machismo, que es inmenso también. Entonces, las comunidades son las personas que están en la primera línea, principalmente las mujeres. Entonces, nosotros pensamos que esta situación global de crisis climáticas, la verdad, es un llamado urgente de cambiar, de repensar nuestras formas de vida, cambiar la lógica dominante. Es un llamado de la tierra. Entonces, ¿por qué las comunidades tienen esta necesidad de accionar ahora? Porque están escuchando, son las personas que ainda escuchan la tierra, sienten la tierra, entonces están como en la primera línea, entonces es un llamado que se escuchan muy, muy profundamente. Entonces, esta es nuestra misión. ¿Cómo hacemos esta ligación entre mundos distintos, que es el mundo capitalista con estos mundos de la comunidad, de forma que no para agregar estos mundos, pero para que podamos combater este mundo, estas formas? Entonces, las comunidades para nosotros son los guías posibles para un nuevo modo de vida. Son saberes ancestrales que estamos captando en todo este proceso. Y solo para citar siempre algo que pensamos, que en un pensador quilombola que siempre está conmigo en todas mis convocaciones, y siempre dice algo así: nosotros somos comienzo, medio y comienzo. La destrucción, el final, las bombas, la guerra, pertenece a nuestro enemigo. Nosotros somos otras cosas. Nosotros somos semillas, somos terquedad, somos una corriente diferente de eso. Entonces, este es algo que nos mueve. Muchísimas gracias. Es así. Yo creo que para un cambio no podemos construir sino en colectivo y con las comunidades
y como decía ya Loreto, también siendo consciente de nuestros privilegios para saber también pues qué papel y dar, digamos, pie a los procesos genuinos y auténticos. Y creo que es muy importante que pues espacios, ¿verdad? Que den voz, espacios que den reconocimiento, que también a la población urbana, a las que estamos, ¿no? En las ciudades, que pareciera que vivimos, pues eso, en otro mundo donde no hay conexión, aunque bebamos el agua gracias a que muchas comunidades conservan sus bosques. Incluso somos devoradores en las ciudades de aguas, de servicios y permíteme. Entonces, creo que es muy importante que pues hoy hablemos de esto, de esta necesidad de los grandes cambios, porque también eso es lo que creo que nos da esperanza, ¿no? Y nos puede ayudar a también, es difícil vivir en un mundo donde pues pareciera que volteas a todos lados y hay una gran desolación. Y creo también que es más importante que nunca que pues la tecnología, ¿no? Pues seamos conscientes que no es la solución, es una herramienta. No, porque es una lógica extractiva que tenemos que sacar de nuestras mentes también. Entonces, estamos todos en un proceso. Entonces, necesitamos personas para guiarnos en este proceso. Este es el papel de las comunidades, como los veo. Y son las personas que tienen herramientas para hacer esta construcción. Pero tiene que ser oídas, tiene que ser consultadas, tiene que ser respetadas para que se puedan hacer, se pueden enseñarnos cómo vivir en este nuevo mundo que se da. Porque está dado, mira, está dado que este mundo como está, no lo tenemos. Sí, así es, mi querida Jessica. Espérame tantito porque estamos aquí teniendo algunos detalles técnicos. Un momento, por favor. Claro. Pero bueno, dinos un poquito, si le puedes aclarar al auditorio dónde es la zona donde ustedes están trabajando desde el Instituto Mayra. Nosotros trabajamos en múltiples biomas acá en Brasil, porque Brasil es un país continental. Entonces, tenemos muchos casos de comunidades, pero nosotros hacemos esfuerzos para hacer un trabajo más largo con las comunidades, para hacer un ejercicio más complejo. Entonces, nosotros ahora tenemos grupos que trabajamos en la Amazonía, que son algunos grupos de Quilombo y algunos los Arara, que es el pueblo de reciente contacto, el pueblo indígena. Tenemos en la Caatinga un grupo de quilombolas también que son impactados por energía eólica. Y acá más en sur tenemos otro grupo de quilombolas también que son impactados por litio, muy grande, eucalipto también. Entonces son algunos puntos de trabajo que tenemos. Tenemos otros, pero esos son los principales ahora que estamos acompañando. Muchísimas son siempre gracias. cuestiones de territorio, y ahora esta cuestión más de transición energética, porque es como un momento que están investiendo mucha plata, entonces tenemos muchos problemas. Me imagino cómo lo que está pasando aquí en varias regiones también, digamos, de alta biodiversidad, ¿no? Donde hay, pues, también minerales críticos, hay bosques, hay agua, y digamos que esas son
hay muchas amenazas que son muy parecidas. Muchas gracias, Jessica. Ya estamos entrando al cierre. Muchísimas gracias. Saludos a Gracias, Brasil. querida. Saludos. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Y bueno, ya vamos cerrando. Ahora me gustaría que pudiera pues regalarnos unas palabras nuestra coordinadora de CIPAN, Maru, quien además nos tiene también una gran sorpresa en este 4º aniversario, que es Alejandro Cabral, que viene de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Muchas gracias, Maru. Un abrazo. Adelante, Maru. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué les puedo decir? Después de 4 años de estar aquí pendiente de las transmisiones de rebeldías y resiliencias ambientales feministas, para mí es un gran placer, Carla Priego y Flor Chavira y el resto de mujeres que han participado a lo largo de estos 4 años, pues que muchas felicidades por este proyecto que está efectivamente transmitiéndose en Violeta Radio desde entonces y que creo que le ha dado una característica especial, así como muchos otros programas que se transmiten por Violeta Radio, y que es romper con la idea de que el feminismo solo se tiene que encargar de ciertos aspectos de la vida de las mujeres, pero a mí me parece que justamente lo que ha traído de rebeldías y resiliencias es pone sobre la mesa el tema de que ahora sí que no hay tema con el que las mujeres feministas no tengamos algo que ver. Entonces, pues nada, muchísimas felicidades, Carla Priego. Y sí, por supuesto, también nos acompaña Alejandro Cabral, no lo veo en pantalla, pero nos acompaña Alejandro Cabral, que es el representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, y que Alejandro, junto con muchas otras personas de la AMARC, han jugado un papel importante para que los medios comunitarios estén en territorio, pues estén al alcance de la gente para posicionar todos los temas que manejamos en Violeta Radio desde la perspectiva feminista, pero que también tiene que ver con la vida de muchas otras personas en las comunidades. Entonces, pues Alejandro, bienvenido. Estoy dándote la bienvenida en nombre de Violeta Radio, pero la titular de este programa es Carla Priego y Flor Chavira. No, adelante, por favor, Alejandro, que bienvenido, nos da muchísimo gusto contar contigo y bueno, pues unas palabras que nos puedas regalar por acá y gracias de nuevo por estar acá en este 4º aniversario de Rebeldías y Resiliencia. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y qué felicidad que coincidir con la fecha, con la efeméride. Felicidades, 4 años de rebeldías. Y bueno, 4 años al aire con las rebeldías, porque muchísimos años de rebeldías, porque la rebeldía es necesaria, como dijo el gran José Saramago, elevemos la disidencia como derecho humano, sumemos otro de los derechos humanos y la disidencia siempre es importante, la rebeldía siempre es importante, lo normal no cambia el mundo, sino la rebeldía es lo que lo cambia. Felicidades y gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y pues esperemos que efectivamente esto que nos comentas, pues sea extensivo, sea parte del espíritu, ¿verdad?, de las radios comunitarias del mundo. Creo que hoy más que nunca tienen un papel fundamental en crear paz, en visibilizar las injusticias y lo que normalmente los noticieros no vemos, ¿no? Exactamente, el solo hecho de haber montado una radio comunitaria indígena, afrodescendiente en nuestro país, ya es un acto de rebeldía, pero también es un acto de necedad,
y es un acto de respuesta a lo que los medios tradicionales no nos están diciendo. Si fundamos una radio comunitaria es porque no estábamos de acuerdo con lo que estábamos escuchando. Tal vez si estuviéramos de acuerdo con lo que estábamos escuchando, si tuviéramos los espacios para participar en esos lugares, posiblemente estuviéramos locuteando en otro medio. Probablemente estaríamos haciendo periodismo, estaríamos haciendo opinión en otros medios. El hecho de que la hayamos fundado, nuestra estación, tanto a la que yo pertenezco como todas las estaciones de AMARC, no solo en México, sino a nivel internacional, nos hablan de que había un hueco informacional en donde las voces ciudadanas no estaban siendo tomadas en cuenta. Y cuando hablo de las voces ciudadanas, sabemos que todos somos ciudadanos, ciudadanas, pero no todos llegamos con la camiseta de ciudadanía a algún lugar, sino que llegamos con jefes. ¿Quién manda en una radio? Pues manda el dueño, que a la vez tiene compromisos con anunciantes, que a la vez tiene compromisos gubernamentales, posiblemente de postura, no solo de postura política, porque eso todos lo tenemos, sino de intereses político-económicos. En una radio pública, que son un poco más libres, pues a fin de cuentas hay un patrón, el cual a veces es nombrado de manera unidireccional por el ejecutivo de algún estado o de alguna universidad o lo que fuera, y las radios ciudadanas, las radios, para englobar en un título lo que son las radios afrodescendientes, indígenas y comunitarias en México, somos radios que llegamos hablando como hablamos en la cocina de la casa, hablando como hablamos en la esquina, hablando como hablamos cuando nos sentamos en la banqueta, cuando estamos con nuestros colegas platicando afuera de los trabajos. Esa voz que ya teníamos, la perfeccionamos de alguna manera, la pasamos por una serie de filtros de lo que debe de ser el periodismo y la llevamos al aire a través de un medio comunitario. Y bueno, esa es la rebeldía que nosotros hacemos, y de entrada da confianza. ¿Y a qué me refiero con que de entrada da confianza? Porque las radios son muy diversas y puede haber radios buenas, radios mejores, radios tal vez un poco malas, pero de entrada el solo hecho de haberse instalado en lo que es el otro medio de comunicación, un medio de comunicación libre, contestatario, ya nos habla de que hay otro espíritu, de cómo queremos informar. Ya que con tanto rigor lo hacemos, pues ya es otro cuento. Y precisamente quisiera concluir con esto que estoy diciendo. Cuando nos instalamos como radio comunitaria, tenemos que cumplir una serie de principios, 5 principios que tienen que ver con derechos humanos, con derechos de las audiencias. Uno de ellos, por ejemplo, es el derecho al medio ambiente, y que el medio ambiente sea una agenda transversal en toda nuestra programación. No es ocurrencia, no es ocasional, sino que es una agenda transversal. Y posiblemente hay radios que a veces lo olvidamos, o hay espacios dentro de las radios que a veces se nos pasa porque vamos con la noticia de urgencia, de oportunidad, pero de alguna manera, cuando regresamos a los principios siempre nos lo recuerda y siempre tendremos entonces que volver. Y entonces por eso me refiero que ya de entrada el estar en este tipo de medios ya nos da otra calidad, ya nos lleva a otro territorio que no tienen los medios, por llamarlo de alguna manera, tradicionales. Totalmente de acuerdo, creo que ese es el alma, ¿no?, de estas radios, y yo en ese sentido pues quiero agradecer, ¿verdad, Flor? El hecho de que Violeta Radio exista, el que pues Maru esté pues cada una vez al mes apoyándonos, y sobre todo, antes de que se me olvide, porque le prometí a nuestra querida Dulce, que es la vocera de alguna manera de Kenia Hernández, que no se les olvide que cada lunes, el primer lunes de cada mes, se va a transmitir Insumisas en nuestro programa de Rebeldías y Resiliencias, para quienes quieran seguir el caso de Kenia Hernández. Ya acabo esto y quisiera eso, Flor, dejarte la palabra para que cierres tú, y agradecer a Violeta Radio, a Marc, por el apoyo y el espacio. Gracias. Pues no, pues gracias, agradecerles a todas las invitadas, a Maru, a Alejandro, a la maestra, porque creo que es muy importante tener estos espacios, ¿no?, para conocernos, para escucharnos, para comprendernos, para hermanarnos, como decían las compañeras, y más en un mundo que está de cabeza como el nuestro.
¿no? Y donde es tan necesario escuchar estas voces a las que si nosotros no les buscamos un espacio, si nosotros no hacemos ese huequito, pues nadie las va a escuchar. Entonces, pues qué bueno que hoy se pudo concretar este programa con muchísimas voces bien potentes, y pues eso sería todo lo que yo les quería decir, porque ya estamos aquí con el tiempo encima, encimándonos con las compañeras, pero pues un abrazo muy grande a todas las compañeras, a la maestra Maru, Alejandro, a Balam, muchas gracias. Felicidades, rebeldías y resiliencias, muchos años más al aire, muchos años más sumando voces. Gracias, Alejandro. Igualmente. Gracias, Maru. Un abrazo a Balam, que está desde allá, que no se ve, pero que es el que hace posible, el mago que hace posible que salgamos al aire. Muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias a ustedes y felicidades. Gracias. Hasta luego. De rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar